Buenos días, chicos y chicas, bienvenidos. Mi nombre es Viviana Jara Garrido y el día de hoy quiero hablarles sobre este maravilloso libro titulado Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. Comenzaremos hablando del autor de esta obra, Juan Rulfo, quien fue un destacado escritor, guionista y camarógrafo mexicano nacido en el año 1917. Juan Rulfo es destacado por sus cuentos y novelas como Pedro Páramo, las que son reconocidas por ser un ícono dentro de la literatura del siglo XX. Sus obras relatan la historia sociocultural de México, creando extraordinarias conexiones entre lo real y lo fantástico, representando el ambiente hispanoamericano con sus costumbres y la revolución en que viven, y proyectando la pobreza de un extremo del pueblo, junto a la lucha entre la vida y la muerte. Su narrativa es de gran importancia por la forma en que logra enlazar la historia junto al contexto propio de la época, creando en su obra un estilo único que entrega perspectivas sociales y psicológicas de los personajes junto al entorno, donde se puede dar cuenta de las distintas realidades que experimenta la sociedad. Dentro del contexto sociocultural de la historia, nos situamos en el pueblo mexicano de Comala. La historia de esta obra transcurre en México durante y después de la Revolución Mexicana bajo la dictadura de Don Porfirio Díaz. Los eventos que podemos observar durante la obra concuerdan con esta época de la Revolución Mexicana, donde podemos observar cómo son mencionados personajes importantes de esta revolución y el ambiente y cultura que son representantes de esta época. La Revolución Mexicana, por su parte, suele ser referida a un acontecimiento político y social de gran importancia para el siglo XX en México, donde la obra se ve reflejada por la mirada de campesinos y gente del pueblo, dejando en evidencia la desigualdad social que vivía la clase revolucionaria. La obra se enmarca dentro del tópico literario universal del hijo que busca a su padre para exigir su derecho, representando a su vez la realidad latinoamericana de este periodo. La obra comienza con la frase: "Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, Pedro Páramo". Juan Preciado, el personaje principal de esta historia, viaja a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, para reclamar lo que en justicia le corresponde. En la historia, la madre de Juan Preciado, doña Dolores Preciado, le pide y le hace prometer a su hijo que viaje a Comala a cobrar lo que le corresponde, mencionando la frase: "El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro". Esta petición surge debido a que Pedro Páramo nunca estuvo presente en la vida de su hijo, dejándolo solo con su madre una vez que ella se separara de su lado. En el transcurso de la historia, Juan Preciado se cruza con diferentes personajes, en un ambiente que describe con camino de montañas y llanos, haciendo referencia a la época y la región situada. Una vida llena de pobreza y explotación por parte de los dueños y señores del Estado, que repercute en sus trabajadores y que se refleja en el no descanso de sus almas, ya que las personas con las que interactúa el personaje de Juan, al parecer, son el eco que han dejado las voces de los muertos, en un intento de dejar en evidencia las experiencias y la sofocante angustia experimentada en vida. Los personajes de esta obra están avistadas por almas en pena, las que están caracterizadas por sentimientos de pena, rencor, culpa, venganza y lucha. Una historia llena de resentimientos en las que se juega por el perdón divino, dejando en evidencia también las creencias de esta época, el cielo y el infierno dentro de los límites de lo cotidiano y el arrepentimiento como base para alcanzar la salvación. En una época donde la Iglesia Católica no juega un papel fundamental e importante en la religiosidad,
ya que los personajes de Pedro Páramo, aunque alguna vez creyeron en algo, su fe está deshabitada. Entendiendo la religiosidad como un sentimiento del hombre y su búsqueda de trascendencia, más allá de distinguir la creencia como religión institucional. En este sentido, Comala solo conserva la religión como base para las sanciones de culpa. Dentro de nuestra reseña crítica, podemos considerar la estrategia narrativa que utiliza el autor, donde a través del estilo fantástico maravilloso y la secuencia intercalada en el tiempo, el autor concibe transmitir una trama en primera persona desde el punto de vista del testigo, que contradice las leyes de la verosimilitud, es decir, las leyes lógicas del tiempo. La escritura del autor, Juan Rulfo, representa un espacio de sentido plural del ambiente hispanoamericano, proyectando la secuela de hechos que ha dejado el drama que vive su país. Las imágenes y diálogos que aparecen a lo largo de la historia se pueden considerar dentro del mundo onírico, ya que pareciera que está siendo soñado al mismo tiempo que está siendo vivido. En Comala, los seres que habitan han pasado el umbral de la muerte y existe una penosa angustia por parte de los personajes para dar a conocer su experiencia de vida. Podemos ver una historia que, aunque es narrada con elementos fantásticos, no escapa de lo real, de los sentimientos humanos y los acontecimientos que han marcado toda una época. Sin duda, Juan Rulfo es uno de los autores más destacados dentro del siglo XX, por su sólida narración y su sentido de realidad. Hemos llegado al final y quiero dejarlos invitados a leer este libro, ya que nos entregará elementos fundamentales para entender la historia de nuestra Hispanoamérica y nos otorgará una narración ejecutada de manera perfecta entre lo real y lo fantástico. Además de esto, nos permitirá entender la vida y las emociones de las personas en un contexto lleno de lucha, injusticias y revolución. Es por eso que este libro es una historia fascinante para leer y que deben tener presente en su lectura. Espero haberles transmitido el gusto por este libro tan maravilloso y que desde luego será de mucho aprendizaje. Muchas gracias.